estamos tempranito, un sábado por la mañana que debería ser un sábado de descanso. Buen día, querido Raúl. Querida Maggie, buenos días. Siempre gustoso de hablar contigo. Si tú estás trabajando y desde mucho más temprano, ¿por qué nosotros no podemos contestar una llamada? Así que con todo gusto, querida Maggie. Querido Raúl, lo primero que quiero que compartas con todos nosotros es cuál es la situación que están viviendo los paceños en este momento. Cuando digo los paceños, Hoy, hablo por supuesto de los que viven en la sede de gobierno, pero también de los que están en las otras provincias del departamento de La Paz. correcto. Es muy interesante cómo en tan pocas horas desde ayer, eh, digamos hasta media tarde de ayer, parecía que todo era un horizonte oscuro con muchos problemas y se han resuelto en tan pocas horas esos problemas y ahora parece una situación realmente muy distinta. Nosotros, Maggie, en La Paz estamos rodeados de dos municipios que tenían un respaldo mayoritario al MAS, que son los municipios de Mecapaca y Achocalla, y ambos son muy importantes. El de Mecapaca porque es el que conecta con la zona de los valles paceños que producen hortalizas, y cuando hay un bloqueo en esa zona, entonces no existe la posibilidad de tener acceso a esos productos. Y el de Achocalla porque allí está ubicado el relleno sanitario de La Paz, y cuando se bloquea entonces no hay posibilidad de depositar la basura y las calles de La Paz empiezan a llenarse de basura. Una cosa realmente muy complicada. El de Achocalla además nos conecta con el municipio del Alto y genera también una sensación de cerco cuando se producen estos bloqueos. O sea que La Paz estaba con esa situación. Además ya se conoce, ya se sabe que en la ciudad del Alto está la planta de Sencata, que es la que provee gas licuado, con sus familias bolivianas generalmente cocinan gas licuado y gasolina. Y como estaba bloqueado, ya sabes, Maggie, ya sabe nuestra audiencia, que se intentó un desbloqueo, se logró, pero que luego, con los hechos posteriores, murieron 8 personas en la refriega, un día dramático, terrible para La Paz y para el país, con tanta cantidad de muertos. Pero ayer los propios vecinos de Sencata espontáneamente se acercaron a quienes estaban bloqueando en una actitud cívica que es realmente notable, para pedirles que desbloqueen. Ya quedaban pocos bloqueadores, estaban también ellos exhaustos después de un bloqueo tan largo, y ya se sabe que el Alto es una ciudad muy fría, había llovido además, y estas personas han espontáneamente dejado el bloqueo. Así que increíble cómo de ayer a hoy en algunas medidas que ha tomado el gobierno se ha desbloqueado Mecapaca, por lo tanto ya pueden pasar los productos, las hortalizas. Se ha desbloqueado Achocalla, el relleno sanitario nuevamente está accesible. Se ha desbloqueado Sencata, por lo tanto ya hay ingreso de gasolina y gas licuado para las ciudades. Así que si me preguntabas ayer, mi posición era de pesimismo, y hoy día es de optimismo. Se nota que hay avances importantes para la pacificación. Bueno, y a eso se suma la aprobación esta madrugada por parte de la Comisión de Constitución del Senado del anteproyecto de ley para la convocatoria a las nuevas elecciones generales. Eso significa que también se han logrado acuerdos que parecían imposibles durante estas 2 últimas semanas después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Hemos visto cómo sobre todo la sede de gobierno ha padecido por la dificultad de llegar a una mesa de diálogo para tratar de pacificar al país en estos días. Pero como decís, en las últimas horas ha habido como una ola de aire con más noticias buenas, ¿no? Algo que nos faltaba en todos estos últimos días. ¿Cuál crees que ha sido el factor principal para que comience a revertirse esta situación tan complicada que ha estado viviendo Bolivia y que ha vivido sobre todo La Paz en los últimos días, Raúl?
Qué buena pregunta, y yo creo que los periodistas vamos a tener que escribir un libro sobre estas jornadas para detectar exactamente qué es lo que ha sucedido, pero yo pienso que el poder que tenía en los primeros días Evo Morales sobre su partido, sobre sus movimientos, ha ido declinando, y yo creo que esos representantes de esos movimientos sociales que solían apoyar a Morales, yo creo que se dieron cuenta de que lo que estaba sucediendo era insostenible, era confrontar al país de una manera que no se podía hacer. Yo creo que esos líderes han demostrado al final también madurez, aunque obviamente al principio han debido estar, y digo genuinamente, han debido estar genuinamente entristecidos por el fin del gobierno de Morales y por su partida a México, pero con el correr de los días creo que ellos también han debido tener un poco de madurez y también realismo. Vale la pena seguir con una situación de confrontación si eso aparentemente no estaba logrando el objetivo que tenía Morales desde México de volver a Bolivia y volver al poder. Entonces, creo que esos dirigentes, que son dirigentes sociales por un lado, por ejemplo, los interculturales, han decidido desbloquear también a nivel nacional. Ya he contado los dos bloqueos que teníamos en la ciudad de La Paz, que también son dirigentes del MAS, que también han resuelto dejar esos bloqueos, pero también en el legislativo, dejar afuera a Adriana Salvatierra creo que fue una señal muy importante, nuevos liderazgos del MAS, tanto en el Senado como en diputados, tuvieron una posición mucho más proactiva para un acuerdo, porque era inevitable hacer ese acuerdo, Maggie. Yo creo que la presidenta en esto ha actuado bien. La presidenta ha intentado por la vía institucional, es decir, por el legislativo, pero también dio una señal, que si no se lograba una solución ahí, ella iba a convocar elecciones de todos modos por decreto. Entonces, me parece que eso ha servido también para en el MAS haya esta sensación de que casi de inevitabilidad, no se podía ya seguir sosteniendo su posición a menos que se ejerciera más violencia y hubieran habido más manifestaciones violentas, pero la misma gente ya estaba en contra de eso. En el Alto, en los cabildos que se hacían, los mismos vecinos pedían que se pacifique, incluso empezaba ya a haber altercados con los cabecillas del MAS, diciendo a dónde nos están llevando, o sea, cuál es el objetivo de todo esto, que vuelva un señor que vive como rey en México en una mansión y que tiene $9,000 de emolumento mensual. Yo creo que todo eso ha logrado estos avances, Maggie. Raúl, es evidente que por lo menos lo que nos ha tocado ver, y uno no puede negar, la mayoría de la gente que ha sido seguidora de Evo Morales, más que del MAS como organización política, creían ciegamente en él y en lo que le decían, ¿no? Lo hemos visto cómo esos gritos de guerra civil, esa furia que había, yo decía, la mayor parte de la gente que estaba en esas manifestaciones no tiene la culpa porque realmente estaban convencidos de que su vida se iba a acabar, que la luna se iba a esconder, de que le iban a quitar todo lo que habían conseguido, incluso hablaban de afectación a la familia. O sea, era gente que estaba realmente convencida. Y creo que Evo Morales desde México, con toda esta arremetida que ha hecho en estas 2 últimas semanas, en vez de lograr algo que le favoreciera, lo que ha hecho más bien es ayudar a que esa caída de venda de muchos de sus seguidores sea más acelerada, ¿o no? ¿Qué cree? Exactamente, yo creo que sí. A ver, es verdad lo que tú dices. Realmente, tal vez cientos de miles de personas en Bolivia creían ciegamente en Evo Morales. Realmente Evo Morales ha sido un líder muy importante. Seguramente en el futuro tendrá posibilidades políticas todavía. Y realmente podemos pensar que ha habido gente, tal vez miles de personas, no sé si decenas o cientos de miles de personas, que estaban realmente muy entristecidas, demodadas por toda esta situación de que él había terminado su gobierno y también por esta propaganda tan eficiente
que hizo el gobierno, su discurso de despedida o de renuncia, plagado de mentiras, diciendo que Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa eran personas racistas, que lo que querían era quitarle los derechos a las mujeres de pollera, que habían ordenado que se golpeen a esas personas. Nunca hemos escuchado ni a Camacho ni a Mesa decir nada de esas cosas, pero un discurso de 20, 25 minutos, redundante, lleno de falsedades, luego García Linera por su parte, y ese discurso lamentablemente ha sido repetido varias veces, porque en el 2 días y luego cuando no se podía controlar al Canal 7, posterior a la renuncia, se repitió constantemente, terminaba el discurso y lo volvían a poner. Lo mismo en ATV, eso habrá que investigar exactamente por qué. Terminaban los 25 minutos de renuncia, se volvía a repetir. Toda la gente que apoyaba a Morales lamentablemente creía en eso. Pero luego yo creo que también, como siempre se suele decir, la gente tampoco es tonta, ¿no? En algún momento la gente contrasta eso con la realidad. Nadie le pensaba quitar su casa, nadie le ha venido a quitar sus derechos. También se hablaba de que se iban a perder los bonos como el Juancito Pinto. Y la actitud tan agresiva de Morales, pero desde su mansión, mientras aquí la gente moría, mientras aquí la gente hacía un bloqueo en Sencata, en los 4.000 metros del alto, bajo la lluvia, y él mandando tweets enloquecido desde su mansión en México. Yo creo que la gente tiene la capacidad de reflexionar y decir, a ver, ¿hasta qué punto me voy a jugar por una persona que ya se ha ido? Y finalmente también, porque la gente también reflexiona y dice, Morales no es que se ha muerto, puede volver más adelante, ahora no puede participar, pero sin duda sigue siendo un líder importante y para el próximo ciclo electoral podría ser un candidato. Entonces, yo creo que todo eso ha sido importante, pues sobre todo ha sido importante algo que tú dices, estas posiciones extremas de Morales en México no han servido al final, sino que han sido contraproducentes. Raúl, estoy conversando con Raúl Peñaranda, periodista. Raúl está en La Paz y nosotros desde cabinas aquí de Marítima 100.9 en Santa Cruz de la Sierra. Raúl, ¿cuál es la percepción que vos recogés de la gente en la sede de gobierno en relación a este gobierno de transición y de manera muy particular en relación a la presidenta Yanine Áñez? A ver, yo creo que todos quienes participamos, porque tengo que incluirme ahí, todos quienes participamos en las grandes manifestaciones que han habido en La Paz contra el gobierno de Morales, todo ese sector que estaba a favor de una democratización plena del país respalda a la presidenta. En primer lugar, porque creo que ha hecho un gobierno sobrio, que hasta ahora sus declaraciones han sido medidas, ¿no es cierto? Y que es una mujer valiente que ha tomado una decisión que era realmente riesgosa para ella, de asumir el gobierno en un momento donde había vacío de poder. 2 días ya se sabe que hemos estado sin gobierno, un país sin gobierno durante 2 días, y que lo está haciendo bien. Así que, y que su misión es llamar elecciones, ¿no es cierto?, para que haya una plena normalización posterior a eso y que podamos elegir a un nuevo presidente. Ya los bolivianos ya decidirán quién. Así que existe una visión positiva sobre ella. Obviamente, quienes respaldan a Morales y quienes estaban en contra de estas manifestaciones que he mencionado, también tienen una opinión muy negativa sobre ella, especialmente por los muertos que han habido. No se sabe exactamente quién es responsable de esos muertos. También los manifestantes incendiaron autos dentro de una planta de gas y de gasolina, que si explotaba, ya has visto tú esos análisis, podrían haber muerto entre 5 o 10 mil personas porque hubiera sido una explosión. Dios santo, no quiero ni imaginarme. Exacto, hay millones de litros de gasolina y diésel y de gas licuado. Entonces hubiera sido una tragedia.
pero por otro lado también es verdad que han muerto 8 alteños, todos entre sus 20 y sus 30, y eso genera obviamente en sus familias muchísimo dolor. Entonces yo creo que la presidenta tiene una imagen dividida, digamos, en ese sentido, pero quienes apoyábamos una transición democrática respaldamos sus acciones. Raúl, ¿cuál es tu percepción de las lecciones o el aprendizaje que puede hacer la clase política de lo que hemos vivido hoy? ¿Será que se van a corregir los entuertos, los errores, la falta de consecuencia que hemos visto en el oficialismo, en la oposición también en estos últimos años? Hay aprendizajes muy importantes. Te voy a preguntar primero por la clase política. Después quiero que me digas en el tema de la ciudadanía, que me parece algo maravilloso y digno de estudio. Y por último, en el tema de los medios de comunicación y de nosotros los periodistas. Pero vamos por parte. Primero, los políticos. A ver, yo creo que los políticos tienen que haber aprendido que no podemos atizar tanto las diferencias, el supuesto racismo, los enconos, la polarización de la sociedad, y que todos los políticos, especialmente quienes acaban de dejar el poder, no pueden llevar las cosas hasta un extremo tan grande de irresponsabilidad, de mentira, de engaño. Esta idea de García Linera y Evo Morales, si estos nuevos, los que están en el poder, te van a quitar tu casa, como si eso fuera algo posible, como si eso fuera legalmente y físicamente posible. Entonces yo creo que una de las enseñanzas es esa. Otra enseñanza específicamente para la antigua oposición y el oficialismo nuevo es hasta qué punto vale la pena dispersar el voto, cuando hay ideas relativamente similares, no es posible acaso llegar a acuerdos, hacer concesiones. Pienso que también por ese lado pueden haber importantes aprendizajes, Maggie. En el caso de la ciudadanía, hemos visto unas movilizaciones que me parecen extraordinarias, ¿no? Sé que han habido excesos, la gente que critica, sobre todo los medios argentinos, me voy a decir internacional, han sido sobre todo los medios argentinos, los periodistas argentinos, descalificando las movilizaciones, ¿no? Y si vos las comparás con las cosas que han pasado en otras partes, sin ir muy lejos, en Nicaragua, realmente el boliviano, la boliviana, tiene un corazón y una paciencia extraordinaria, digo yo. Es la nueva generación, son las nuevas generaciones. Exactamente, yo coincido con eso. Nuestros jóvenes, que también podríamos decir, Maggie, nuestros hijos, en realidad, nuestros jóvenes han demostrado una capacidad de protesta pacífica, de paciencia, de inteligencia. Cuando me tocaba a mí ir a los puntos de bloqueo, ya sea porque yo estaba cubriendo como periodista o porque estaba participando del bloqueo, eran los jóvenes los que tomaban la palabra, los que nos dirigían a las personas mayores, y eso me daba tanto placer, Maggie, de ver estos chicos y chicas ya pudiendo tomar ese liderazgo, pero desde un punto de vista muy razonable, muy moderado, y creo que es una cosa realmente increíble. Han habido realmente ejemplos. Bueno, Santa Cruz fue el motor de todo esto, empezó antes, fue una lucha y un compromiso de hacer este paro, y Santa Cruz, que duró 21 días, y que fue el motor, y que fue, digamos, podríamos decir así, la mecha. Pero luego en todo el país, realmente ejemplos muy interesantes. En la ciudad de La Paz, Maggie, cuando se produjo el amotinamiento policial, los propios manifestantes que estaban cerca de la Plaza Murillo y rodeando el Palacio de Gobierno, eran ellos los que protegían que no haya vandalismo, que no se afecte al palacio, que nadie llegue a quemar ni nada, porque también había una idea de los opositores a Morales de una vez tomar el palacio, tomar la Casa Grande, etcétera. Pero eran los propios manifestantes opositores y sobre todo jóvenes
que mantenían una vigilia para proteger esos edificios. O sea, muy interesante, como tú dices, muy diferente a lo que vemos en otros países. En Chile han habido quemas hasta de iglesias, Maggie, de edificios, de estaciones, 22 estaciones de metro. En Bolivia no hemos quemado el teleférico, etcétera, ¿no? O sea, realmente una actitud pacífica de esos manifestantes que realmente es algo para aprender y tal vez podría ser el inicio de una mayor convivencia entre los bolivianos. También se notaba cómo en Bolivia existe esta migración de diferentes lugares, ¿no es cierto? Y que al final esas personas de diferentes sitios podían convivir en los lugares donde están con una causa común, que era la causa de no nos van a hacer fraude, no nos van a robar por segunda vez la elección, ¿no es cierto? Una vez pueden habernos robado el 21F, pero ya no 2 veces en esta ocasión. Entonces realmente algo muy interesante. Más bien le tocó al MAS y a sus movimientos ejercer la violencia, porque los bloqueos y las medidas que tomaban quienes estaban a favor de la democracia eran, entre comillas, voy a usar una palabra, era pasivo, entre comillas, estaban bloqueando. Los otros eran, entre comillas, activos, tenían que desbloquear, y para desbloquear tenían que usar violencia. En Montero, 2 muertos, en La Paz 1, etcétera, porque tenían que ejercer violencia para retirar a esa gente que estaba bloqueando. Entonces la violencia provenía, en ese caso, del MAS y de los grupos que apoyaban al MAS. Entonces, pero de todas maneras, si comparamos, en Bogotá mismo anoche ya ha habido violentas protestas, intentos de saqueos. En Bolivia esas protestas han sido, aunque han habido también en algún momento excesos y problemas, pero en general han sido positivos y han sido pacíficos. Algo que ha llamado también la atención, yo creo que, bueno, en el caso de Santa Cruz, hasta ahora no me puedo convencer, no la puedo creer, que pararon 21 días. Hemos parado 21 días, pero de verdad, ¿no? La gente se ha comenzado a conocer, los vecinos, los chicos han comenzado a descubrir lo que es estar en la calle, en su bici. O sea, es un fenómeno. Mañana aquí va a haber una actividad, la gente se va a volver a juntar en todas las rotondas. Eso lo está convocando el Comité Pro Santa Cruz para recordar lo que ha sido toda la jornada que se vivió en esos 21 días de paro, y ya están pensando, vos sabés que aquí somos dados al día de, ¿no? Ya va a haber el día de la rotonda también, por si acaso, para mantener, sí. Pero algo que también me ha llamado mucho la atención en este periodo ha sido el rol de la policía, sobre todo más que de los militares, y siento ahorita, mira, voy recorriendo y veo policías como nunca en las esquinas, pero muy bien. La gente los ve, los aplaude al pasar, así sin motivo alguno. Oye, una cosa que uno no lo podía creer, ¿no? La policía era el bicho malo de la película hasta hace poquísimo. Exactamente, es muy interesante ese fenómeno. La policía era una de las instituciones menos valoradas por la sociedad en general, y ahora estar en esta posición en la que por lo menos podríamos decir las clases medias y quienes estaban a favor de este movimiento democratizador las respetan ahora, y eso yo creo que también es una ganancia para todos. De todas maneras, no hay que olvidar que un sector importante de la ciudadanía y de la sociedad boliviana tiene todavía heridas abiertas, y esas heridas abiertas tenemos que todos ayudar a sanar. No puede haber un revanchismo contra los sectores que apoyaban a Morales. No queremos ese revanchismo ni esa venganza con esos sectores. Por ejemplo, en Sencata han muerto 8 personas, independientemente de que tenían la culpa de que se metieron o no se metieron, etcétera, pero han muerto. Y en Sacaba han muerto otros 8 que eran 8 cocaleros. ¿Cómo hacer el desafío de esta presidenta, aunque su gobierno es muy corto y el futuro es, no nos oponemos por a qué sector perteneces? Podemos oponernos por las ideas que expresamos, pero no por quién eres, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que haber una investigación muy fuerte en el futuro sobre todos los hechos de corrupción que ha cometido el gobierno saliente de Evo Morales, abusos, excesos que han cometido, pero es a las personas específicamente, no a los grupos sociales.
Yo creo que también hay una oportunidad aquí de sanar, una oportunidad y una necesidad de sanar esas heridas. Mientras nosotros nos alegramos, Maggie, o yo me alegro de toda esta situación y de que Morales haya sido finalmente derrotado, aunque no indefinidamente, pero sí derrotado en todo su autoritarismo y en su abuso, también tenemos que pensar que hay gente que está genuinamente entristecida. ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo lograr también decirles a ellos que en el futuro otros líderes o el propio Morales, en fin, y que la vida sigue? Esto no tiene que ser una cosa de suma cero, sino que ahora su líder se ha ido, pero en el futuro podría volver, o otros líderes del MAS podrían tomar el liderazgo. No solamente tenemos que pensar en que hemos ganado, que un sector ha ganado, y lo que no tenemos que hacer es poner el dedo en la herida, en la llaga, y seguir manteniendo esos enconos. Entonces, ojalá que esta presidenta y el futuro presidente o presidenta que ya gobernará por más tiempo pueda también entender aquello. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís, Raúl. Vengo machacando en ese tema cuando estaba hace 2 semanas, 3 semanas, todavía la tensión muy alta. Yo decía, a ver si podemos ponerle un poquito de razón a tanta pasión, ¿no? Y estoy convencida de que no se puede ir por ahí con el lema de diente por diente porque no nos va a llevar absolutamente a nada. Ojalá que sí, que comencemos a transitar por un camino donde puedas ser del oficialismo, puedas ser de la oposición, puedas mantener tu derecho a la disidencia, a decir lo que pensás, sin que por eso tengas que ser perseguido. Y para eso es fundamental que todos los partidos hagan un compromiso, quienes vayan a estar, los que están ahora y los que van a estar después, un compromiso de verdad sincero para que lo cumplan, no solamente una promesa hueca de que se va a restituir la institucionalidad en este país y que vamos a comenzar a transitar de nuevo ese largo camino, ¿no?, de lograr una independencia de poderes, porque por ahí pasa prácticamente todo. Tengo todavía mi último punto, que es el de la prensa. Yo había puesto periodismo, activismo y noticias falsas. Por Dios, qué manera de haber noticias falsas, Raúl. Exactamente, y nos hacen equivocar esas noticias falsas a los periodistas. Una noticia falsa, cuando circula, puede seguir siendo una noticia falsa. Sin embargo, cuando la toma un medio, ya se convierte en una realidad, en algo real, en algo que la gente le da credibilidad. Y creo que todos nos hemos equivocado de alguna manera. Han habido, como todas las personas, prácticamente cualquier persona mayor a 12 o 13 años tiene un celular y está filmando y está dando información, y no sabemos exactamente qué es la filmación que ha habido. Y luego hasta el presidente Morales ha metido la pata mostrando una manifestación de México como si fuera boliviana. En México todavía. ¿No? Sí, en México todavía, muy chistoso. Este canal argentino que mostró una imagen producida en Irak, pero claro, podría haber sido parecido más o menos a una avenida ancha del Alto, todo plano, con tierra, etcétera. Podría haber parecido, pero bueno, de Irak, o sea, un evento de Irak de hace varios años tomado como algo en Bolivia. Realmente es un desafío para los periodistas ahora ese tema. Yo he dejado de publicar en Brújula Digital, que es el portal que yo dirijo. Dejé de publicar, o esperé en algunos casos varias horas de eventos que estaban sucediendo o que aparentemente estaban sucediendo. Prefería yo perder esas horas o incluso dejar de tener una primicia, pero realmente cerciorarnos de las cosas. Y qué difícil es, porque como todos estamos en una competencia, todos queremos ser primeros, como hay tantas noticias y la gente también demanda que informemos más y más rápido, entonces realmente es algo muy muy difícil,
pero tenemos que aprender, Maggie, a que hay que rechequear 2 veces, 3 veces. Incluso hay estos documentos firmados supuestamente entre un viceministro y no sé qué dirigente, lleno de sellos, ¿no es cierto? Firmas del sindicato campesino no sé cuántos, y resulta que son falsos. O sea, alguien está ahí divirtiéndose, ¿no es cierto?, haciendo unos documentos en papel membretado, poniéndole lleno de sellos, y después los manda para, no sé para qué, con qué objetivo. Entonces, realmente es algo que tenemos que aprender. Va a ser de verdad un periodo largo de mucha reflexión, decía yo al comienzo del programa, de mucho aprendizaje. La ventaja nuestra, bueno, yo soy tu mayor, mira, chica, o sea que te respetame, ¿ya? No creo, no creo. He cumplido 58 años, ya estoy mayorcita, Bueno. ya. Pero digo, la ventaja nuestra es que hemos vivido tanto estos años de periodismo que nos permite también, yo creo, ver las cosas y tomar las cosas, tomar toda esta rapidez de la noticia con un poco más de tranquilidad y por supuesto con la madurez que nos dan los años, ¿no? Quiero compartirte algunos comentarios, no todos, los que pueda, de la gente que está siguiéndonos también por Facebook. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Mi hijo se mata de risa con la pronunciación de mi inglés. Vos sos más tiluche en mi inglés y tu mujer ni se diga, Fátima es la tipa de la película aquí. Napoleón Ardaya te está mandando saludos. Lene dice, buenos días, excelente el sonido el día de hoy, el sonido de la transmisión, o sea que estamos bien. Rosemary dice, Bien. buen día Maggie, Freddy, Paola Ríos, de acuerdo, el revanchismo y la venganza podrían desvirtuar todo el proceso, dice Mónica Gil. Cris Hurtado dice, orgulloso de mi pueblo por la convicción que tuvo durante estos 21 días. Saludo desde Yacuiba, un abrazo de bolivianidad de nuestro colega Esteban Farfán. Qué Daniel, bueno. ¿ah? Qué bueno que Esteban se comunique con nosotros. Sí, Bien. sí, está escuchando, o sea que si querés mandarle un saludo también. Daniel Sí, pues, Molina dice, perdón, si sales a marchar ahora con la arenga de guerra civil y sin la peregrina idea de lo que significa, salís con dinamita y con armas de fuego, corres un altísimo riesgo, estás arriesgando tu vida. Si pones la violencia por delante, no eches la culpa a otros de las consecuencias. 5 de los 8 muertos se han constatado que sus muertes son por balas no usadas por el ejército. Eso es en el caso de los muertos que se registraron antes de la renuncia de Evo Morales. En el caso de los 2 muertos de Santa Cruz, 6 masistas, entre ellos el jefe de juventudes del MAS de Montero, un subalcalde del MAS de Montero, están aprehendidos en la cárcel de Palmasola, ya acusados por el Ministerio Público como los autores de la muerte de Marcelo Terrazas y de don Mario Salvatierra. Hay también una diputada del MAS que está siendo buscada, señalada como autora intelectual de estas 2 muertes. En el caso de Santa Cruz, el Ministerio Público actuó en ese momento con, creo que más celeridad que la que estamos viendo ahora. Había un mensaje más que te quería compartir. Ay, Nelly Garzón dice, me encanta escucharla camino al trabajo. Qué bien, Nelly, un abrazo. Pero bueno, hay muchísimos más comentarios, no me puedo quedar leyéndote todos, es una pena. Pero ya, después te los voy a compartir en un mensajecito. Querido Raúl, quiero agradecerte muchísimo por este contacto. ¿Sabes qué creo que tenemos que hacer? Creo que tenemos que darnos el gusto de hacer un encuentro entre periodistas, Raúl, para comentar, para analizar, para debatir y para ver qué lecciones podemos sacar y compartir con todos nuestros colegas. Estoy totalmente de acuerdo, ojalá que lo podamos hacer. Tal vez Santa Cruz es un buen lugar para hacer ese encuentro, bueno, no importa la ciudad, pero creo que sí, Maggie, ojalá pudiéramos hacerlo. Tenemos mucho que aprender unos de otros, mucho que contarnos, mucho que expresarnos, y creo que sería una experiencia muy, muy valiosa.
Así va a ser, vamos a tomar ese reto. Ya coordinamos, querido Raúl. Muchísimas gracias. Un saludo cariñoso, un abrazo enorme para mi querida amiga Fátima Molina. Excelente, excelente. Muchas gracias. Y para ti, Maggie, un gran abrazo y tu equipo. Bueno, nos vamos a ir al corte, por favor, nos vamos a ir al corte, pero yo tengo que compartir con ustedes 2 mensajecitos antes. Primero, porque tu tranquilidad es importante, tenemos los nuevos convasos de seguridad Cotas que incluyen el servicio de alarma y monitoreo para tu casa o tu oficina. Contrata 4 servicios con un solo pago y desde 325 bolivianos podés tener televisión, internet, telefonía y el servicio de seguridad con alarma y cámara de vigilancia. Con Cotas lo tenés todo. Más información al 800-12-20-20 o al 103. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Más de 5 millones de mujeres serán capacitadas en todo el mundo por Coca-Cola hasta 2020. Y hecho que estoy hablando bien como Camba ahorita, ¿no? Hasta. En Bolivia, más de 2.000 dueñas de tiendas y kioscos han potenciado sus fuentes de trabajo y desarrollado sus aptitudes con el programa de formación Gerente Pyme Mi Negocio. Te invitamos a conocer sus historias buscándolas en el portal de Coca-Cola, www.coca-coladebolivia.com.bo. Las mujeres transforman. Ahora sí, nos vamos al corte y nos vamos a ir con una canción que quiero que ustedes la escuchen así. Esta sí la podemos compartir porque está en Facebook, Davico. Letra y música de mi amada y talentosa Carolina Besolo. Se llama La Resistencia. El video fue posible gracias al apoyo que Carolina tuvo de Berti Bracamonte y participan de este video Lucía Camacho, Lucía Dalense y Junior Melgar. La Resistencia. Vacío. Soy ese clamor desesperado de una madre. Soy sangre derramada en las manos de un cobarde. Soy fuerzas que se unen en un cordón humano. Vengo de todos lados, soy el pueblo boliviano. Soy pies del campesino, las manos del obrero. Soy voz de la conciencia que la vida está primero. Soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura. Memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy una bandera, soy quien le da sentido. Soy la voz que quisiste silenciar la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. La excepción de tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste. En el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo
no voy a parar, porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario que llora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe el no puedo. Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Con disfraz de democracia te pusiste la careta. Pisoteaste nuestro voto y ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles, Bolivia está despierta. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Ya regresamos con Semanario 1 Radio. Hay peligros que no los ves, pero existen.